Gracias por la oportunidad de compartir. Me llamo Juan Carlos Carrillo, todos me dicen el Juan, y hoy les voy a hablar acerca de las dimensiones de la cultura guatemalteca. Es según el modelo de Hofstede, que tal vez nos va a ayudar un poquito a entendernos a nosotros mismos y comprender por qué somos así. Entonces se los cuento como yo lo entiendo. Una advertencia, este modelo tiene muchísimos datos detrás, por lo tanto no lo sé todo porque no soy ningún experto en el tema, así que puedo equivocarme, pero se los comparto como para dejarles la semillita de cómo comenzar a vernos a nosotros mismos y entender un poquito más de nuestra cultura. Y comencemos con una cita de Salomé Gil, de José Milla. En 1860 escribió un ensayo, El Chapín, donde describe muy bien cómo somos nosotros. Y dice que el Chapín no concurre a las citas, y si lo hace, es siempre tarde. Entonces nos ponemos a pensar que si en 160 años, desde que se escribió esto, hemos cambiado como nación y tratar de entendernos de por qué hacemos esas cosas. Y aquí entramos en el aspecto de la cultura. Según Geert Hofstede, que fue el que desarrolló este modelo, la cultura es la programación de la mente por la cual un grupo de gente se diferencia de otro. Es importante recalcar acá que un solo individuo no define la cultura, sino que la cultura son los trazos generales que en común tiene un grupo y eso es lo que define las subculturas, la cultura en general. Y aquí podemos también usar otra analogía, que la cultura es como que fuera una cebolla, que tiene varias capas y hay diferentes maneras de rodajar una cebolla. Y para describir este tipo de analogía, Hofstede usó las dimensiones. O sea, él rodajó la cebolla dividiéndola en varias dimensiones a la cual él le asignó un valor diferente según los datos que él logró juntar y poder clasificar esa información. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos referimos a las dimensiones, nos estamos refiriendo al modelo que él usó para rodajar la cultura en diferentes pedazos. El modelo de Hofstede nos está proporcionando entonces una herramienta para poder comparar culturas y países. Esto también se usa dentro de las empresas, en los equipos que tienen gente de diferentes países, para que el gerente pueda lograr cierta armonía, cierta dinámica dentro del equipo, tomando en cuenta que cada quien interpreta la misma información diferente. Yo lo que estoy haciendo aquí es estoy usando esta herramienta desde el punto de vista como chapín para probar a entender por qué es que hacemos ciertas cosas y por qué es que los chapines tenemos ciertos valores. Entonces, ya con estas explicaciones, entrémosle de lleno. Usando este modelo para la situación de Guatemala hay que ponerle ojo, porque esta teoría es solo un modelo y como tal es una aproximación para entender la verdad y claro, tiene sus ventajas y sus limitaciones. O sea que estamos usando un reduccionismo para una realidad que es bastante compleja, no digamos en el caso de Guatemala, que es una sociedad muy difícil de entender. Y entonces esa dificultad de entenderla tiene que tener cierto reduccionismo y a veces les va a parecer de que es exagerado o que ustedes conocen una excepción de ese caso, pero lo que estamos haciendo es que estamos solo aproximándonos y tratando de dar ciertas pautas generales para que podamos entenderlo mejor. Aquí como ejemplo puse una balanza analítica. Cuando uno hace una medición, le sale un valor, cuando uno hace una segunda, un segundo y así. Y entonces uno toma el promedio, no se va solo con un valor, sino que uno toma el promedio de todas las mediciones que hemos hecho. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo acá. Estamos viendo trazos generales de la cultura guatemalteca y cómo esos trazos generales los vamos a desglosar con esta teoría. Bueno, ahora entrémosle a la teoría. Las dimensiones culturales de Hofstede en total son 6. Pero para Guatemala son solo las primeras 4. ¿Y por qué? Simplemente porque cuando se hizo la primera pasada, digamos, de los datos, para Guatemala solo existían las primeras 4. Datos para las primeras 4.
Y después cuando se expandió con otra base de datos, pues entonces ya entraron la quinta y sexta dimensión. Pero es lo suficientemente interesante, digamos, para hacer este ejercicio. Entonces comencemos. Y se las voy a ir explicando más o menos, así como vaya pasando yo las diapositivas. La primera es la distancia al poder, en inglés el Power Distance Index, y se traduce tal vez mejor como la distancia jerárquica. O sea, qué tan jerárquica es una sociedad en la manera en que interactúan los individuos dentro de la misma. La segunda es el individualismo. Aquí estamos viendo si una sociedad es altamente individualista o el contrario sería colectivista. Y cabe notar acá que el término colectivista no es en sentido peyorativo o ideológico, es simplemente la forma en que Hofstede usó estas palabras para describir lo que estaba observando. La tercera es la masculinidad. Aquí al contrario sería qué tan femenina es una sociedad. Cuando hablamos de masculinidad serían los trazos que generalmente se identifican con los hombres. Vamos a hablar más de eso cuando entremos ya de lleno en el caso Guatemala, qué significa esto. La cuarta sería el control de la incertidumbre, Uncertainty Avoidance Index en inglés. Y después está la quinta y sexta, que sería la orientación a largo plazo o la indulgencia versus la contención. Pero como dije, de la quinta y sexta no vamos a hablar, simplemente porque para Guatemala esas no existen. Para poder interpretar las dimensiones vamos a ayudarnos de una escala. Esta escala va del 1 al 100 y es relativa. O sea, hay que tomar con un poquito de cautela estos números porque solo es para poder visualizar, comparar y dimensionar la intensidad de, digamos, la distancia al poder, la jerarquía. ¿Qué tan fuerte o débil es este comportamiento dentro de una sociedad? Es importante recalcar acá que esta escala del 1 al 100 no es una escala de la moralidad. O sea, estos números y las dimensiones son amorales. No son inmorales, más amorales. Eso quiere decir que son neutros y tienen sus ventajas y sus desventajas también. Lo interesante también es la combinación de los números de las respectivas dimensiones para poder ver cómo las diferentes dimensiones se retroalimentan y forman cierta dinámica dentro de la sociedad. Todas las dimensiones usan la misma escala, del 1 al 100, y es importante entender que, digamos, un número 37 o 38 básicamente es el mismo número. Aquí estamos tratando de ver más o menos en dónde nos estamos posicionando dentro de toda esta escala del 1 al 100, si estamos muy arriba o si estamos muy abajo. Bueno, entonces con cuidado con los números. Bueno, comencemos con la primera. La primera es la distancia al poder, el Power Distance Index. En el caso de Guatemala tenemos un valor de 95. ¿Se acuerdan que les dije que es del 1 al 100? O sea, estamos hasta arriba en la cultura de la jerarquía. Puse una pirámide de Tikal, el gran jaguar ahí, porque no es casualidad. Ya la cultura precolombina era altamente jerárquica. Durante la colonia también fue una sociedad jerárquica y hasta la fecha, según esto, pues seguimos siendo una sociedad altamente jerárquica. Si lo comparamos con un país como Holanda, donde tiene un valor de 38, aquí vemos que es una sociedad mucho más plana, donde digamos, los títulos de universidad o los títulos de maestría y eso, pues la gente no los usa. Aquí la gente simplemente se llama por su nombre. Aquí uno puede pasar años sin conocer el apellido de alguien, simplemente lo llama por su primer nombre y ahí se acabó la cosa. En cambio, como que para Guatemala, eso de la escala dentro de la sociedad es muy importante. Y recuerden que no solo estamos hablando de ciertas etiquetas que uno usa, como el apellido o los títulos universitarios, doctor, el licenciado,
sino que también dentro de las mismas organizaciones. Por ejemplo, en una escuela, el director es el que está hasta arriba y él es el que es la imagen de esa jerarquía. También en la universidad, los profesores universitarios, dentro de una empresa, el gerente, dentro de un sindicato, el líder sindical. O sea, en cada organización donde hay guatemaltecos, vamos a encontrar una alta jerarquía. En términos chapín, esto sería cada mico en su columpio. También es importante entender que en la escala jerárquica, tanto el que está hasta arriba como el que está hasta abajo entiende cuál es su posición dentro de la sociedad y la acepta. Aquí es donde hablamos de jefes y subordinados, ¿ya? Y como somos altamente jerárquicos, pues se van a aceptar bastante normalmente esas relaciones de poder, ¿ok? Entonces, en resumen, es la distribución del poder y su aceptación. En el caso de Guatemala, es que cada mico esté en su columpio. En la segunda dimensión, el individualismo, aquí lo que vemos es el nosotros versus el yo. ¿Qué es más grande? Cuando el yo es muy grande, tenemos una sociedad altamente individualista, perdón, como en los Estados Unidos, donde tenemos un valor de 91, o en Holanda, con 80. En Guatemala, el yo es el 6. O sea, ¿cuál es el contrario del individualismo? Pues es el colectivismo. Guatemala es una sociedad altamente colectiva. Y cuando hablamos de colectivos, hablamos de las diferentes tribus que se forman. Por ejemplo, tenemos una cofradía, eso en sí es una microorganización combinado con la dimensión anterior, es altamente jerárquica. También, digamos, tenemos a los sindicatos, es también una organización, es una tribu con su jerarquía bien establecida, el líder sindical, o tenemos al ejército de Guatemala, o tenemos los diferentes colegios. Y lo importante es que cada tribu tiene su propia simbología, tiene su propio lenguaje, tiene sus propios códigos, tiene su propia ética. Y la perversión de esto es, digamos, las maras. En las maras también tienen sus propios códigos, tienen su simbología y ahí la lealtad a la mara es todo. Por eso es que este fenómeno, digo yo, de las maras se da tan fuerte en nuestra sociedad. Es por esa tendencia que nosotros como chapines tenemos en formar nuestras pequeñas tribus con gente que piensa como nosotros, que habla como nosotros, que entiende los mismos códigos y como son tantos estos microcosmos, tribus que se forman, pues también así son de diferentes unas de las otras. Y dentro de estas, pues existe una jerarquía y un valor muy importante dentro de esta jerarquía que existe es la lealtad. La lealtad a la tribu, yo creo que es mucho mayor que la lealtad hacia la sociedad en general. En la tercera dimensión estamos viendo la masculinidad. En el caso de una sociedad, esto significa si es de Marte o si es una sociedad de Venus. Y cuando hablo de masculinidad no me refiero a qué tan machista es una sociedad. No, aquí me refiero a qué nos motiva como miembros de esa sociedad. Si es altamente masculina, pues aquí lo que se persiguen son los logros personales, el heroísmo, el desempeño, el reconocimiento. Es una sociedad que es muy tajante al decir las cosas y busca una recompensa material por el éxito alcanzado. En el caso de Guatemala es 37, que es muchísimo más bajo que digamos una cifra de 95, como es en el Japón. O sea, en Guatemala lo que nosotros buscamos como sociedad o de las tribus de esa sociedad es la modestidad, es cuidar a los miembros del rebaño y la calidad de relaciones dentro de ese conglomerado. Y cuando hablo de calidad de relaciones, es que en Guatemala
se quiere quedar bien, o más bien también no se quiere quedar mal. Por eso es tan difícil para los chapines decir no. Y uno siempre mira cómo busca excusas para quedar bien o para no perder la cara. También se busca pasarla bien. Se pone muchísimo énfasis en esos momentos familiares que son importantísimos comparado, digamos, con un día extra en la oficina para que uno quede bien enfrente de los demás. Bueno, esto pues trae sus ventajas y desventajas. Digamos acá sería que no tendemos a enfrentar el conflicto porque lo que se quiere aquí es quedar bien y no hablar de los temas que son incómodos. Bueno, ahora pasemos a la siguiente dimensión, que sería el control de la incertidumbre o el miedo a lo desconocido. Esto sería en Guatemala un blanco y negro. Aquí no hablamos de grises y es un pensamiento lineal. O sea, esto es así o no es así. En Guatemala, nuestro miedo a lo desconocido es de 99 en la escala del 1 al 100, o sea, es altísimo. En Guatemala es la cosa dogmática. Y entonces se tiende a crear muchos tabúes alrededor de ciertos temas. Un tabú es una expresión de un valor muy fuerte. Entonces, para Guatemala es muy difícil, o para los guatemaltecos es muy difícil poder tomar un suelo medio, porque todo tiene que ser visto en blanco y negro y siempre va a ser el punto de vista de la tribu. O sea, yo dentro de mi tribu pienso así, porque estos son mis valores, estos son mis símbolos, este es mi idioma y la tribu otra pues está equivocada porque no piensa como yo. Y lo interesante es que cada tribu en Guatemala piensa así, piensa que ellos ven las cosas de una manera que solo puede ser blanco y negro, comparado, digamos, con otras sociedades que son un poquito más, digamos, grises en sus valores, como digamos Estados Unidos, que tiene una cifra de 46. Bueno, en resumen, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver cómo son las cosas de nosotros los chapines. Y lo que he hecho acá es que para cada dimensión he sacado una palabra clave y esta va a responder a cierta necesidad que tiene uno como individuo dentro de la sociedad. También eso va a representar una virtud y un valor y también un vicio que hay detrás de estar dentro de esa dimensión. Otra vez, esto no se trata de pasar un test moral de si esto está bien o si está mal. Es simplemente como es y hay que tratar de entenderlo dentro de sus valores y virtudes, como también de los vicios que tenemos que evitar. Bueno, si comenzamos con el primer círculo, que sería el de la jerarquía, aquí la necesidad del chapín es que haya liderazgo. Es que alguien debería hacer algo, siempre dicen, ¿verdad? Bueno, aquí lo que el chapín quiere es que alguien tome esa jerarquía, esa posición, donde yo voy a aceptar de que alguien tome liderazgo porque yo lo quiero seguir. Aquí lo que el chapín necesita es una estructura que le enseñen por dónde van las cosas para que él pueda posicionarse dentro de ella y entender cuál es su rol dentro de eso. El valor aquí es el compromiso. Cuando el guatemalteco está, digamos, bien ubicado dentro de esa escala de jerarquía, pues él se compromete con esa posición en la que él está y siempre va a tratar de hacer un buen papel. Estábamos hablando hace un rato de lo que era el querer quedar bien y no ser ese tono disonante dentro del grupo. Pues eso es lo que hace que el guatemalteco se comprometa con lo que está haciendo. Aquí el vicio sería de que cuando una persona dentro de una posición de liderazgo, en una posición de poder, está por mucho tiempo, digamos, concentra poder.
Y también, pues el que está abajo es sumiso. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros asumimos posiciones de poder, pues tenemos que entender también que el poder corrompe. El segundo sería esa dimensión del colectivismo. Aquí yo lo que le puse es una tribu y la necesidad del guatemalteco de tener una familia, gente que tenga sus valores, que comparta su visión del mundo, y la virtud acá es leal. El guatemalteco es leal, es comprometido con la tribu. El vicio acá es que cuando las cosas no van bien o cuando se comienzan a hacer las cosas torcidamente, pues por esa lealtad, pues no se cuestiona porque está recibiendo también un beneficio a cambio. Entonces se forma, digamos, esta dinámica perversa de líder que se mantiene en una posición de poder porque los que lo soportan reciben dádivas de él a cambio de la lealtad. Y claro que eso no está bien. La tercera sería la armonía que uno busca dentro de esos valores de una sociedad eh, altamente femenina. Y aquí lo que se busca, lo que quiere el Chapín es quedar bien. La, la virtud acá es la empatía hacia todos los que están dentro de mi tribu, de los que comparten mis valores, dentro de esa jerarquía de la que estábamos hablando. Y como ya lo había dicho cuando pasé por esa diapositiva, es que aquí el vicio es que se evita el conflicto y, y uno se queda callado porque no quiere ser disonante y porque es una cosa incómoda tener que afrontar las cosas porque el Chapín no es directo al hablar. ¿Y por qué no es directo? Porque no somos una sociedad que tiene eso como valor. Porque lo que se percibe es la armonía, es mantener a todos contentos. Por el otro lado, pues se evita hablar de las cosas difíciles y por lo tanto no sabemos cómo resolver conflictos. La tercera es, digamos, en el aspecto de la incertidumbre, de tratar de no tener esa incertidumbre, es que somos una sociedad conservadora. Como dije, en sí no tiene ni bueno ni malo, es simplemente porque eso da cierta estabilidad al guatemalteco, bueno, tal vez por nuestra historia tan tumultuosa, necesitamos ciertas tradiciones, necesitamos cierta manera de hacer las cosas para sentir esa estabilidad. Aquí la virtud del valor es que es cauteloso. El guatemalteco antes de comenzar algo, pues como que lo sondea bien y se tarda tal vez en tomar decisiones que a mí en lo personal no me parece mal. Tal vez es un poquito eh, desconfiado, eso ya tal vez sería un vicio, bueno, pero aquí lo que yo veo como vicio sería eso de ser reacio al cambio. Es dificilísimo, aun cuando las cosas están mal, introducir cambios porque eso se percibe como un ataque a la armonía, digamos, esa estabilidad que tenemos como sociedad conservadora. Y como todo lo vemos blanco y negro, pues entonces es difícil aceptar de que tal vez hay grises que nos ayudan. Por otro lado, está también el ser conservador, mantiene ciertas tradiciones y yo creo que en parte nuestras tradiciones son tan ricas precisamente porque no nos gusta cambiarlas, porque nos gusta de que el tamal siempre sea como lo hizo mi mamá, como lo hizo mi abuela, que las procesiones siempre sean así, que el traje indígena es de alguna manera y no puede ser de otra. Es por esa misma manera de ver las cosas que todo tiene su forma de ser y no puede ser diferente. Eso también es parte de la sociedad conservadora, ser sumamente tradicionalista y es lo que ha preservado nuestras tradiciones en mucho eh, en este sentido. Pero como digo, el vicio es que también somos muy reacios al cambio cuando tenemos que de veras cambiar cosas que no nos benefician. Bueno, ahora aquí el,
potencial que esto tiene y sus oportunidades para Guatemala. Bueno, desde el lado de la jerarquía, aquí hay una gran oportunidad para mostrar liderazgo. Y aquí es casi que como una advertencia, porque si asumís liderazgo, seguro que te van a seguir. ¿Ya? Y especialmente cuando creen en esa visión que les estás poniendo, pues la tribu o el individuo pues se mueve a seguir a ese visionario, a ese líder. Y aquí es muy importante que esa relación que haya entre líder y, y seguidores o entusiastas también, lo podemos poner así, es la meritocracia. Que el que está arriba sea de veras por su capacidad y no por compadrazgo. Bueno, también en el lado de hablar con temas difíciles, pues aquí la oportunidad es poder tender puentes para crear empatía, esa necesidad de mantener la armonía entre nosotros, pues es dentro de cada tribu. Y yo creo que tendiendo puentes entre diferentes tribus, pues podemos lograr bastante y no quiere decir de que uno tenga que cambiar su forma de pensar. Es simplemente poder tender un puente que alcance a tratar de entender al otro o al menos escucharlo. Y respecto a ver las cosas en blanco y negro, pues hay una gran oportunidad de poder entender más de nosotros si conocemos nuestra historia para poder ver grises y entender bien por qué es que ciertas cosas son como son, ¿verdad? Entonces, no solo es conformarnos con lo que nos contaron, sino que también nosotros mismos ver nuestra propia historia para también salirnos, digamos, de ese paradigma que se nos ha pasado de generación en generación sin cuestionarnos mucho de por qué es que mi tribu ve así las cosas. Si logramos informarnos más, pues entonces vamos a comenzar a ver grises y eso nos va a ayudar a tender puentes y eso tal vez va a lograr mucho más armonía entre las tribus y de tribu a tribu. Bueno, aquí, pues en conclusión, el guatemalteco y Guatemala, tanto el individuo son una amalgama de dos grandes culturas. Históricamente, pues tenemos herencia de ambos lados, que eso nos ha hecho lo que somos. Nos ha hecho jerárquicos, nos ha hecho tradicionalistas, nos ha hecho que nos aglomeremos en pequeños grupos. Es, creo, la forma en que se formó el país y eso también nos hace culturalmente diversos. Y para construir Guatemala nos tenemos que ver como piezas únicas, diferentes de ese gran rompecabezas, donde cada pieza tiene ese gran potencial de poder hacer este mapa de Guatemala un poco más visible y un poco más coherente. Y voy a terminar también con una cita de Salomé Gil, también del Chapín, que dice que el verdadero Chapín, y no hablo del que ha alterado su tipo extranjerizándose, ama a su patria y está tan adherido a ella como la tortuga al caparacho que la cubre. Gracias, Juan Carlos. La verdad que es muy revelador lo que nos presentas, ¿verdad? Realmente nos ayudas a poder vernos como guatemaltecos en perspectiva y en esa perspectiva entender cómo somos, cómo operamos los guatemaltecos y a partir de aquí entender cuáles son esas fortalezas que como sociedad debemos fortalecer, pero también cuáles son esos aspectos negativos que necesitamos cambiar. Hemos llegado hasta acá y muchas de las cosas que hemos querido hacer no las hemos logrado aún y entendemos que precisamente el periodo de tiempo que estamos viviendo, atravesando, no solo en Guatemala, sino en todo el planeta Tierra, nos obliga a hacer cambios acelerados y el poder a partir de ahora hacerlo, pero también con más conocimiento y más conciencia de cómo somos, porque somos como somos y a dónde queremos ir a partir de acá, realmente es algo muy beneficioso que nos va a ayudar seguramente en este proceso. Eso que queremos hacer es posible, pero para poder hacerlo necesitamos cambios y los cambios principalmente están acá, ¿verdad? Cómo operamos nuestra mente. Y nuestra mente funciona con
con un vocabulario, con historias, con palabras. Y por eso es que en Nueva Narrativa estamos muy conscientes de ese poder de las palabras y estamos muy claros de que para poder construir un país diferente necesitamos construir una narrativa mucho más favorable a ese país que queremos construir. Así que te agradezco muchísimo en nombre de todos los que acá estamos presentes. Sé que en Holanda son las 2 de la mañana a esta hora. Gracias por estar despierto y estar compartiendo todo este conocimiento con nosotros, que seguramente nos viene a abrir los ojos, nos viene a abrir la mente, la conciencia, para poder continuar caminando con mucha más claridad a partir de ahora. Muchísimas gracias y sin más, vamos al grano y se abre el espacio de este abierto para preguntas y respuestas.